que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. El tema de esta mañana está titulada Una iglesia victoriosa. Y yo quiero recordarle a la iglesia que no se olvide que nosotros hemos sido llamados para vencer. Hemos sido llamados para ser una iglesia gloriosa, una iglesia poderosa. Pero en esta mañana vamos a estar hablando acerca de una iglesia victoriosa. Y déjeme decirle que la iglesia somos nosotros, somos tú y yo. Recuerda que la iglesia no es el edificio, no es el lugar donde nos reunimos. La iglesia son las personas que componen el cuerpo de Cristo Jesús. Así que la Biblia nos dice que nosotros somos una iglesia victoriosa. Allá en Mateo capítulo 16, versículo 18, palabras de Cristo Jesús. Él dijo, hablando, refiriéndose a la iglesia, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Note esa última parte. Las puertas del Hades, las puertas de la muerte, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Recuerde que nuestro Señor Jesús nos recuerda a través de este texto bíblico que las puertas del Hades no van a vencer la iglesia, no podrán contra la iglesia, ni la muerte, ni el diablo, ni todas las huestes espirituales de maldad, porque Cristo nos ha llamado a ser una iglesia victoriosa. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 al 5, ahí nos dice el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Gloria al Señor. ¿Cuántos de nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios allá en tu casa? Amén. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pues bueno, esta pregunta nos dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Gloria al Señor. Fíjate lo que dice allá Primera de Corintios, capítulo 15, en su versículo 57. Ahí nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, mas gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese el agradecimiento de Pablo, fíjese estas palabras de gloria a nuestro Dios. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir estas cosas?
que todo aquel que tiene fe, todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, todas aquellas personas que han sido bautizadas para el perdón de sus pecados se han convertido en una iglesia victoriosa con el simple hecho de tener nuestra fe en Dios, con el simple hecho de saber y confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que vamos a estar presentando este tema en esta mañana, una iglesia victoriosa. Una iglesia victoriosa, para empezar, mis hermanos, tiene la presencia de Dios, porque sin la presencia de Dios en nuestras vidas, sin la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestras conciencias, nosotros no podremos ser una iglesia victoriosa. Yo te voy a pedir que abras tu Biblia allá en Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 5 al 8. Ahí hay una narrativa muy interesante de una batalla que se llevó en un lugar llamado Ebenezer, una batalla entre los filisteos y el pueblo de Israel. La escritura nos dice ahí que Samuel habló a todo el pueblo. Leo en Primera de Samuel capítulo 4. Voy a leer los versículos antes que esos. Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo y salió Israel a encontrarse en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, trabándose el combate, e Israel fue vencido. Fíjese bien, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos has herido hoy, Jehová, delante de los filisteos? Esa fue la pregunta que hicieron los ancianos a Jehová. ¿Por qué nos has herido hoy delante de los filisteos? Y miren lo que hacen, la decisión que toman los israelitas: traigamos a nosotros en Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de mano de nuestros enemigos. En aquel entonces los enemigos de Israel eran los filisteos. Nosotros hoy en día tenemos diferentes enemigos. ¿Cuál es tu enemigo? ¿Quién es tu enemigo? Bueno, nuestros enemigos son los problemas, nuestros enemigos son las enfermedades, nuestro enemigo es el desánimo. Hoy en este tiempo de pandemia, el desánimo puede causar estragos y puede vencer a nuestros hermanos que pueden entrar en un desánimo, que no se conectan para los actos de adoración, que no están buscando acercarse a Dios. Lo que hizo el pueblo de Israel es que fueron y trajeron el arca y lo llevaron al campamento. Y ahora sí, mire lo que dice el versículo 5 de este capítulo 4. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel, fíjese bien esa parte ahí, gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. ¿Qué fue lo que gritó? ¿Gritó de emoción? ¿Gritó Jehová es con nosotros? O como dijo el pueblo de Israel cuando fueron con Gedeón a pelear contra estos miles de enemigos, cuando dijeron por Gedeón y se lanzaron a la batalla. ¿Qué fue lo que gritó el pueblo de Israel? La escritura nos dice que Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. No sabemos lo que gritó, no sabemos si fue un grito de batalla, no sabemos si gritó Jehová está con nosotros, no sabemos lo que gritaron. Lo que sí sabemos es que la tierra tembló. Y cuando los filisteos, leo el versículo 6, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, fíjese bien, la voz de júbilo, esa voz de victoria, ese grito de victoria. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes
no fue así. Versículo 8. Ay de nosotros, dijeron los filisteos, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. ¿Se da cuenta qué promesa, qué bendición? Trajeron el arca y ahora el pueblo se siente seguro. Han gritado con júbilo que ahora la presencia de Dios está con ellos a través del arca, porque esa era la promesa de Dios, que ahí en esa arca donde estaba el propiciatorio, de ahí hablaba Jehová con el sumo sacerdote y hablaba también con Moisés. ¿Te das cuenta? Ahora las cosas han cambiado. Ahora el pueblo de Israel ya no va a ser vencido nuevamente porque ahora el arca está entre ellos. Así que una iglesia victoriosa, mis hermanos, tiene la presencia de Dios en su vida. Y cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, nosotros vamos a tener ese grito de victoria. Vamos a poder gritar victoria acerca de que nuestro Dios está con nosotros. Por eso, si usted compara, se quiere emocionar un momentito y quiere entender este grito de victoria, pues a las personas que les gusta el fútbol y cuando su equipo preferido o la misma persona que saben que están por ganar el partido de fútbol, alguien mete este gol, pues la gente grita con ese grito de victoria y la gente va a gritar gol, 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 sabiendo que la victoria está llegando para este equipo. O también al final, cuando ya se ha ganado la victoria, cuando se ha ganado este trofeo, normalmente se celebra y hay una gran alegría y un gran júbilo en el equipo ganador y van gritando con las manos arriba, ganamos, ganamos, ganamos. Y este es un grito de victoria que tiene la gente. Y algunos van a decir, yes, ganamos, yes, sí. Pero nosotros no vamos a gritar de esa manera. Nosotros vamos a gritar, amén, lo logramos. Y vamos a tener ese grito de victoria. ¿Te das cuenta? Imagínate cuando ya estemos en nuestro edificio o cuando ya volvamos al edificio nuevamente, cuando ya hayamos cumplido el sueño de la nueva visión. Imagínate cuando lleguemos a las puertas de nuestro templo, ese lugar que nos espera en un futuro. Imagínate cuando lleguemos a ese lugar, cuál va a ser el júbilo y la alegría de la congregación cuando lleguemos ahí con nuestras manos levantadas y digamos, lo logramos, amén. Pudimos lograr la nueva visión, pudimos lograr el obtener nuestro edificio. ¿Te das cuenta? Pero nosotros no vamos a poder lograr todas estas cosas, mis amados. Númeramente, no va a haber grito de victoria si nosotros no tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. La presencia de Dios en nuestras vidas es necesaria y la única manera de mantener la presencia de Dios en nuestras vidas es no contristando al Espíritu Santo. No podemos contristar el Espíritu Santo porque entonces si nosotros ponemos triste al Espíritu Santo, la presencia de Dios se alejará de nuestra vida y no va a haber grito de victoria, mis hermanos. No va a haber grito de victoria, sino grito de llanto y de dolor. Cuando vengan las consecuencias, cuando nosotros estemos apartados de la presencia de Dios y cuando Dios se aparte de nosotros, entonces vengan estos tiempos difíciles en la vida de nosotros. Sabemos que en este momento la congregación de Southwest está atravesando tiempos de dificultades y muchos hermanos están postrados en el lecho del dolor, de la enfermedad y de la angustia. Pero quiero decirle a la congregación de Southwest que nosotros hemos sido llamados para ser vencedores y que nosotros somos una iglesia victoriosa y que lo que estamos atravesando ahorita, mis amados hermanos, pronto pasará porque la presencia de Dios, la presencia de Jehová, la presencia de los ángeles de Dios están en la congregación de Southwest. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Así Amén. Que para hacer una iglesia victoriosa necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Cada día de nuestro diario vivir necesitamos la presencia de Dios en nuestra congregación.
Allá en Josué capítulo 6 y versículo 16, nos dice la escritura que cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Recuerde, mi querido hermano, congregación de Southwest, Iglesia del Señor, tú conoces esta historia. El pueblo de Israel está preparándose y está tratando de conquistar la tierra prometida. Y esta es una de las ciudades más poderosas, por decirlo así. Sus murallas eran muy altas. Era imposible de penetrar esta ciudad. Y sin embargo, la presencia de Dios ya viene con el pueblo de Israel, de tal manera que la ramera sabía que este Dios que venía desde Egipto con ellos haciendo grandes señales, y que la presencia de Dios venía con el pueblo de Israel, y la victoria de Israel estaba con ellos constantemente, porque el ángel de Jehová acampaba alrededor de ellos y porque el ángel de Jehová los defendía. La presencia de Dios estaba con Israel a través de sus ángeles, a través de Moisés, a través de Josué. Y esto lo supieron los habitantes de Jericó. Ellos sabían cómo vamos a detener a este Dios poderoso que abrió el mar rojo, y sabían que ellos venían conquistando todo lo que había en su camino. La escritura nos dice que en este versículo 16, cuando ya estaban en las murallas de Jericó, Josué le dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Otra vez, ahí está esa palabra, gritad, ese grito de júbilo, ese grito de victoria. Pero ¿qué gritaron, hermanos? ¿Qué gritaron? Solo gritaron ¡ah! O gritaron nuevamente: Jehová está con nosotros, Jehová el Todopoderoso. ¿Qué gritó? Lo único que podemos ver es que Josué le pide al pueblo que grite, porque Jehová ya había entregado la ciudad. Y si usted se da cuenta, está hablando ya de palabras de victoria, porque Jehová os ha entregado la ciudad, pero todavía no caían los muros. Pero la fe que tiene el pueblo de Israel es grande y está obedeciendo a nuestro Dios. Así que en el versículo 20 nos dice la palabra de Dios que entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Gloria al Señor. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante. Y dice la escritura, y la tomaron. Bendito sea el Señor. Tomaron la ciudad de Jericó, una de las naciones paganas más peligrosas y poderosas de aquel entonces. La escritura nos dice que fue entregada por nuestro Dios cuando el pueblo gritó ese grito de victoria, que sabían que Dios les había de entregar la ciudad. Mis hermanos, este es el segundo punto. Primer punto es que para que podamos ser nosotros una iglesia victoriosa se necesita la presencia de Dios en nuestras vidas, la presencia de Dios en nuestra congregación. Pero también para ser una iglesia victoriosa se necesita obediencia y organización. Porque si tú te das cuenta, el pueblo obedeció y se organizó. No nada más se tiraron hacia la aventura a ver qué sale de esto. Todos están siguiendo lo que se había planeado, lo que se había organizado. El versículo 20 nos dice que el pueblo tenía que hacer una sola cosa. Primero guardó silencio, pero cuando se le dio la señal que tenía que gritar, entonces el pueblo gritó. Y los sacerdotes, su única labor
era tocar las bocinas. Ellos tocaron las bocinas cuando les tocó su turno. Aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, esa era la señal. Entonces gritó con gran vocerío, bendito sea el Señor. Y cuando gritaron este grito de victoria, entonces el muro se derrumbó, gloria al Señor. Mis amados hermanos, si nosotros queremos ser una iglesia victoriosa y nos estamos organizando y estamos obedeciendo los preceptos de Jehová nuestro Dios, entonces seremos una iglesia victoriosa. Si no obedecemos a Dios, si no y no nos organizamos, no podremos ser una iglesia victoriosa. El pueblo se obedeció y se organizó y Dios les dio la victoria contra esta nación pagana, el pueblo de Jericó. Y cayeron los muros, el muro se derrumbó. Así que mis amados hermanos, si nosotros obedecemos a Dios, si nosotros nos organizamos como congregación, como pueblo de Dios, los muros se van a derrumbar. Todo obstáculo que quiera detener la iglesia de Southwest, todo obstáculo que quiera detener la iglesia del Señor en todo el mundo, esos muros, esos obstáculos van a ser derrumbados por la obediencia y la organización de la iglesia. Así que esas son unas de las partes importantes que necesita la iglesia. Necesita seguir obedeciendo a Dios, necesita seguir organizándose, y la congregación de Southwest está en obediencia y está en organización. Gloria a nuestro Dios. Ahora nos vamos con Apocalipsis capítulo 15, versículo 2 al 3. Dice la escritura ahí: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria, lea esa parte bien ahí, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios. Versículo 3. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que podemos ver ahí, mis hermanos amados, en Apocalipsis capítulo 15? ¿Qué podemos ver para poder llegar a ese final, para poder llegar a ese momento? La Biblia nos dice que a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, todos los que vencieron la bestia, que vencieron al falso profeta, que vencieron las tentaciones, que vencieron al mundo y que fueron una iglesia victoriosa, van a llegar hasta ese momento en donde seremos coronados, donde seremos premiados por nuestro Dios. A los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, ahora se encuentran en el cielo. Ahora se encuentran en este lugar de victoria. Y esa es nuestra victoria final, mis hermanos. Que la iglesia es una iglesia victoriosa, que necesitamos ser victoriosos aquí en la tierra primero, con la presencia de Dios en nuestras vidas, obedeciendo cada día de nuestra vida al Señor, organizándonos como individuos, como personas, como congregación, para poder ser una iglesia victoriosa. Pero también, si quieres llegar al final de la jornada, si quieres terminar la batalla, como dijo el apóstol Pablo: he ganado la batalla, he corrido esta carrera. Y él había terminado, porque se llegaba el tiempo de su partida. Todas las personas que llegarán al cielo y que se les dará la victoria ya en el cielo, que recibiremos victoria por parte de nuestro Dios por no haber adorado
las imágenes, por no haber sido idólatras, por no haber sido mentirosos, por no haber sido borrachos, por haber vencido la carne, mis hermanos. Toda esta victoria de la iglesia será premiada en el cielo cuando entremos por las puertas de la ciudad. Ahí no entrarán los mentirosos, ahí no entrarán los idólatras, solamente todos aquellos que vencieron y no se dejaron poner la marca de la bestia y que no adoraron al falso profeta. Así que, mis amados hermanos, para poder lograr hacer esto, la iglesia, si necesita ser una iglesia victoriosa, necesita fidelidad a Dios, necesita ser fiel a nuestro Dios. La iglesia necesita ser fiel a los mandamientos del Señor. La iglesia necesita ser fiel a nuestro Señor Jesucristo y a sus enseñanzas. La iglesia necesita ser fiel a sus hermanos de la iglesia, los ministerios que Dios nos ha dado para realizar. La fidelidad de la iglesia es importante para poder ser una iglesia victoriosa. También necesitamos ser fieles en nuestros propósitos, los propósitos a los cuales Dios nos ha llamado. Yo no sé cuál es el propósito de tu vida, pero necesitamos ser fieles en todo. Necesitamos ser fieles inclusive también en nuestras casas, que nuestros hijos puedan ver nuestro ejemplo, que nuestros hijos puedan ver que la presencia de Dios está en nuestras vidas, que nuestros hijos puedan ver nuestra obediencia a Dios, nuestra organización, que nuestros hijos puedan ver nuestra fidelidad a Dios para que nosotros podamos ser una iglesia victoriosa. Mis amados hermanos, estamos pasando tiempo de dificultad y yo espero que este tema de victoria, una iglesia victoriosa, te traiga fe, te traiga esperanza, te traiga confianza en tu vida espiritual. Y recuerda que una iglesia victoriosa tiene la presencia de Dios. Una iglesia victoriosa se obedece y se organiza, y una iglesia victoriosa es fiel a su Señor, es fiel a nuestro Dios. Sigamos adelante, mis amados hermanos. Pronto tendremos ese grito de victoria en nuestra congregación cuando volvamos a nuestro edificio nuevamente y este tiempo de angustia, de dificultad, de incertidumbre termine en la vida de cada uno de nosotros. Estás en la congregación Southwest Iglesia de Cristo, donde solamente vas a encontrar amor, gozo y paz en tu vida espiritual. Que Dios te bendiga ricamente y que Dios siga ayudando a la iglesia de Southwest y que nuestro Dios nos ayude a encontrar la victoria que necesitamos, una iglesia victoriosa.